Comencemos con el enfoque conductual, recordando que tiene un enfoque materialista donde el objeto de estudio es la conducta. Los fenómenos cognitivos para el conductismo no son causas de la conducta, sino son conductas en sí misma. Es decir, cuando hablamos de procesos de pensamiento, hablamos de procesos comportamentales. El pensamiento humano es conducta humana. El conductismo no niega o desecha los fenómenos cognitivos, lo que hace es cuestionar la naturaleza y la confiabilidad de las observaciones. Como Skinner bien afirmaría en su libro titulado Sobre el conductismo, los estados de la mente se pueden interpretar como efectos colaterales de las contingencias que generan el comportamiento. Veamos eso a través de un ejemplo, analicemos lo que la ciencia cognitiva denomina lenguaje y el conductismo conducta verbal. Para el conductismo, cuando hablamos de comportamiento verbal, hablamos de la forma en que un organismo interactúa con el ambiente, donde la misma dependerá de las prácticas de la comunidad verbal a la cual pertenezca. En otras palabras, la conducta verbal será reforzada por la mediación de otros organismos. En el cognitivismo, que es más dualista, y del mentalismo, el objeto de estudio es la mente o psique y el proceso que lleva a cabo. Desde una lógica mediacional, los fenómenos cognitivos son procesos no observables que ocurren dentro de la mente del organismo e involucran funciones complejas del pensamiento como percepción, memoria y lenguaje que interactúan con el mundo observable y tienen repercusiones en la conducta. Los procesos psicológicos superiores intervienen en la ejecución de una conducta, pudiendo aumentar o disminuir la probabilidad de que la conducta ocurra. Mejor dicho, el cerebro es simplemente parte de las estructuras con las cuales hay respuesta, pero eso no quiere decir que sea la causa o explicación de la respuesta. Teniendo esto en cuenta, los fenómenos cognitivos se categorizan entre los procesos psicológicos básicos, que serían la memoria y el aprendizaje, y los superiores, donde hablamos de pensamiento y lenguaje. Vamos a revisar un caso desde ambas perspectivas. Un ejemplo clásico de Skinner: un bebé pide su tetero diciendo tete. Desde el conductismo, esto se explica al encontrar las variables antecedentes. Por ejemplo, el bebé lleva varias horas en estado de privación y consecuentes como obtener comida a partir de pedirla. Si revisamos que hay un estímulo que es el hambre, que genera una respuesta que es la petición de tetero y a su vez esta va a generar una respuesta en la madre al darle el tetero, podemos decir que las contingencias anteriores de recibir tetero cada vez que dice tete se ha reforzado al recibir el tetero por parte de su madre, aumentando las probabilidades de repetir esta conducta. Siendo así, la utilización del lenguaje se explica como un determinante del comportamiento ambiental y no interno. Piaget lo explica de manera que tiene mucho más sentido y le da mucho más crédito a la inteligencia humana. En el caso del bebé, según el constructivismo, el lenguaje viene de desarrollar el conocimiento y como subproducto del pensamiento. Esto quiere decir que este bebé ya ha desarrollado el conocimiento de que tiene hambre, de que si dice tete recibe tetero, y esto es un proceso mental interno de este bebé que resulta en la maravilla del lenguaje hablado. El resultado es el mismo, solo que le damos crédito al hecho de que el bebé tiene la capacidad de pensar y acumular conocimiento, no solo de la palabra tete, sino de relacionar esa palabra con recibir comida cuando tiene hambre, lo cual requiere complejos procesos de pensamiento. La teoría de adquisición sociocultural del lenguaje refuerza la explicación no mediacional del uso de la palabra tete, ya que evidencia que los procesos cognitivos son cuestiones externas y ambientales, y no internas. Si lo vemos de esa manera, de hecho, sí existe una falta de validez ecológica en los experimentos de psicología cognitiva. Es más, no es solo falta de validez ecológica, porque no se pueden reproducir todos los aspectos relacionados con la atención, por ejemplo, en un ambiente controlado como el de un laboratorio, sino porque es imposible saber si alguien está pensando lo que está pensando, poniendo atención cuando dice que está poniendo atención, o haciendo el ejercicio al máximo de sus capacidades. Esto, junto con la imposibilidad de probar la existencia de procesos como el pensamiento, hacen que una explicación evidente y científicamente comprobable como que los procesos cognitivos suceden a partir de estímulos y respuestas no solo tenga más sentido, sino más respaldo investigativo y académico.